Dicen que las palabras duelen menos que los golpes. Pero yo descubrí que a veces una sola palabra puede marcar más que cualquier cicatriz en la piel. Mi padre no me llamaba por mi nombre. Me llamaba vergüenza. Y esa palabra me acompañó durante toda mi infancia, escondida detrás de puertas cerradas, de gritos y silencios. Hoy voy a contarte cómo crecí creyendo que no valía nada y cómo descubrí que hasta las heridas más profundas pueden transformarse en fuerza. Siempre pensé que la casa donde crecí tenía paredes más gruesas de lo normal, no por ser de mejores ladrillos, sino porque parecían guardar dentro de sí un eco que nunca terminaba. El ruido del cinturón cortando el aire, la respiración pesada de mi padre, los sollozos que yo tragaba para no aumentar su rabia. Cuando uno crece dentro del miedo, aprende a caminar de puntillas incluso dentro de su propio corazón. Yo me acostumbré a medir el peso de mis frases, a ensayar sonrisas que no llamaran la atención, a estudiar el silencio como quien aprende un idioma de supervivencia. Mi padre me llamaba vergüenza de la familia desde que tengo memoria. Yo tenía 7 años cuando lo escuché por primera vez, y la palabra vergüenza se pegó a mí como una mancha antigua que no sale ni con el mejor de los jabones. Mi madre, cuando lo oía, apretaba los labios y desviaba la mirada. No estaba de acuerdo, lo sabía, pero tampoco me defendía. Entre el grito de él y el silencio de ella, crecí creyendo que el mundo era un lugar donde yo debía encogerme para caber. Él tenía días buenos, lo reconozco. Días comunes, en que hablaba del trabajo, preguntaba por la escuela, explicaba cuentas de multiplicación en la mesa de la cocina. Pero los días buenos parecían siempre prestados. Yo vivía esperando la cobranza. Bastaba un vaso fuera de lugar, una nota de la maestra, un plato con sal de más. Y ahí venía el veredicto: vergüenza. Era una sentencia corta, pero cargaba la fuerza de un empujón invisible, que me arrojaba fuera de mí. Recuerdo el olor del cuero del cinturón y el café fuerte que él tomaba antes de conversar conmigo. Recuerdo el reloj de la sala, marcando el tiempo con un tic-tac que se transformaba en martillazos en mi pecho. Y recuerdo, por encima de todo, una promesa que me hice a mí misma, todavía niña. Si llegaba viva a la edad adulta, nunca repetiría esa palabra con nadie. Nunca llamaría a un niño vergüenza, ni siquiera en broma. La escuela era mi refugio imperfecto. Me gustaba la biblioteca, el olor a papel, las portadas gastadas de los libros que otros alumnos ya habían amado antes que yo. Allí descubrí que existían mundos donde las niñas no eran medidas por la paciencia de sus padres. La bibliotecaria, doña Hilda, tenía manos suaves y una manera de hablar que parecía una manta. «Llévate también este, Mariana», decía, deslizando un libro extra dentro de mi mochila. A veces pensaba que ella veía las marcas que yo escondía bajo el uniforme, no en la piel, sino en la mirada. En casa, yo pasaba horas decorando cada paso para evitar errores. Aprendí a escuchar el coche estacionando en la calle, a distinguir el sonido de la puerta al cerrarse cuando él llegaba temprano o tarde, de buen humor o no. La rutina tenía códigos. Si dejaba las llaves con cuidado sobre la mesa, era una señal. Si las arrojaba con fuerza, yo me recogía como quien aparta la mano del fuego. Mi madre vivía cansada. «No empieces, Mariana», repetía, cuando yo intentaba explicar cualquier cosa. «Tu padre tuvo un día difícil». Ella pensaba que el mundo podía calmarse con sopa y silencio. Y tal vez, para ella, sí. Para mí, no. Yo dormía con la almohada sobre el rostro, para que ningún sonido escapara del cuarto, con miedo de que hasta mi sueño pudiera irritarlo. Fue en esa época que comencé a escribir. Primero en papeles escondidos dentro de libros, después en un cuaderno forrado con papel de regalo que mantenía dentro de la tapa dura de un atlas antiguo. Escribía cartas para mí, misma en el futuro. «Cuando leas esto», decía,
Espero que ya sepas que no eres una vergüenza. Yo no sabía lo que era la esperanza todavía, pero la inventaba con las palabras que tenía. La primera gran explosión ocurrió por culpa de un recital de la escuela. Tenía 9 años y debía recitar un poema sobre el valor. Ensayaba bajito para no molestar, como él decía. El día de la presentación, mi padre llegó tarde, se sentó en la última fila y cruzó los brazos. Yo lo vi, y cuando empecé a hablar, la voz me salió temblorosa, pero lo suficientemente firme para terminar los versos. Hubo aplausos, algunas madres lloraron, y la directora me entregó una pequeña cinta azul. En casa, él tomó la cinta, la miró por un segundo y dijo: «Esto no paga cuentas, solo me hace pasar vergüenza». Esa noche escuché el cinturón sin previo aviso, y entendí, de una vez, que para él cualquier brillo mío era una ofensa. Mi madre intentó intervenir, pero lo suyo era pedir permiso para existir. Acabó recogida, como siempre. Yo pasé a asociar elogios con peligro. Si alguien decía algo bueno sobre mí, me preparaba para el castigo. Y eso moldeó mi cuerpo, mi risa, mi forma de ocupar espacio. Me encogía cuando sacaba una nota alta. Borraba mi propio nombre de las cosas que hacía bien. La palabra vergüenza se fue transformando en una casa en la que yo vivía sin pagar alquiler, pero de la que no podía salir. Una noche, escribí en mi cuaderno: valor es quedarse, fuerza es irse. Todavía no podía irme, pero la frase quedó allí, encendida como una vela. En la adolescencia, el mundo empezó a descoserse por las orillas. Crecí rápido, y con el nuevo cuerpo vinieron reglas más duras. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Cómo vestirme? Compórtate, vergüenza, repetía, antes de cualquier fiesta escolar a la que, al final, casi nunca me dejaba ir. Cuando insistía, la prohibición se volvía sermón. Cuando desobedecía, el sermón se convertía en tormenta. En el segundo año de secundaria conocí a Ana. Ella hablaba alto, reía fácil, tenía un cabello que cortaba con tijeras de cocina y un coraje que me dejaba sin aliento. Fue la primera persona de mi edad en decirme: «Esto no es normal, Mari, no es tu culpa». Yo le dije que exageraba, que todo padre gritaba, que yo era realmente difícil. Ella me llevó frente al espejo del baño de la escuela y dijo: «Mírate cuando justificas lo que te hace daño». Yo me miré y vi a una niña que pedía perdón por respirar. Una tarde de sábado reuní coraje y le conté de verdad. No todos los detalles, pero sí del miedo, del cinturón, de las palabras. Ella me abrazó sin preguntas. «Un día vas a salir», dijo, «y tendrás una vida que él no eligió por ti». Quise creerlo. Empecé a esconder dinerillo, monedas y billetes que juntaba cuando hacía pequeños trabajos. Digitaba tareas para compañeros, vendía dulces, revisaba redacciones. Era poco, pero era mío. El primer gesto concreto de alguien que prepara su propia llave. El punto de ruptura llegó un domingo de lluvia, cuando tenía 17 años. Estaba en la cocina, preparando café. Mi padre entró quejándose del olor del pan en el horno, como si la alegría tuviera olor y la suya estuviera, por contrato, prohibida. Respiré hondo y le dije que necesitaba hablar. Él rió corto. La vergüenza quiere hablar. Esa vez, algo en mí no retrocedió. Conté que había quedado en primer lugar en una selección para prácticas en un periódico local. Amaba escribir, y aquello era un comienzo. Su sonrisa murió antes de nacer. «Prácticas, tú vas a cuidar la casa. Yo no crié a nadie para inventar tonterías». La frase vino seguida de un empujón en el hombro. El café se derramó en el fregadero. Me salpicó el brazo. Ardió. Yo dije, sin pensar: «No soy tu vergüenza». El silencio que siguió fue de vidrio. El cinturón no vino. Vino la mano. No lo describo. Solo digo que la mesa se arrastró. El plato se rompió y mi madre entró gritando mi nombre desde el pasillo.
Sentí que algo dentro de mí se rompía. No un hueso, sino una certeza. Yo no me quedaría. Esa noche, con el rostro caliente y el corazón helado, tomé el cuaderno escondido en el atlas. Junté el dinero guardado en la lata de galletas. Envolví 2 mudas de ropa en la mochila. Dejé un billete para mi madre. Te amo. Necesito vivir. Abrí la puerta cuando el reloj de la sala marcó las 2 de la mañana. La calle olía a tierra mojada y libertad. Temblaba tanto que tuve que sentarme en la acera antes de seguir. Ana me recibió sin preguntas. Su madre, doña Lucía, preparó chocolate caliente y dijo que yo podía quedarme el tiempo que fuera necesario. Ese tiempo duró más de lo que pensábamos. Al día siguiente, llamé al periódico. Expliqué la situación con voz temblorosa. La editora, una mujer de nombre firme, Celeste, dijo: «Ven, lo demás lo resolvemos». Me ofreció las prácticas y una mesa junto a la ventana. Me senté allí y por primera vez escribí sin mirar por encima del hombro. Las primeras semanas fueron una maratón de papeles, documentos, búsqueda de un cuarto alquilado, ida al centro de salud para revisar las marcas que no sabía cómo contar. Una trabajadora social me escuchó en silencio, con ojos que no me juzgaban. «Eres muy valiente», dijo. Yo lloré como no podía llorar en casa. Llorar sin miedo. En el periódico descubrí que mis palabras tenían un lugar en el mundo. Cubría pequeños acontecimientos, feria del barrio, historias de gente sencilla, notas sobre bibliotecas comunitarias. Un día, Celeste me pidió un texto de opinión sobre el peso de las palabras que los adultos lanzan a los niños. Escribí como quien rasga una tela vieja. Cuando salió publicado, una lectora envió una carta. «Gracias por escribir lo que yo no logré decir cuando era niña». La guardé. Era la prueba viva de que el dolor, cuando encuentra salida, se convierte en puente. Mi madre me llamó semanas después. Su voz era la de siempre, apagada, pero había grietas. «¿Estás bien?», preguntó. Respondí que sí. Ella dijo que mi padre estaba nervioso, que yo lo había provocado, que esas cosas pasan. Respiré. Le conté que estaba trabajando, que tenía un cuartito con ventana, que Ana era mi familia ahora. Del otro lado, silencio. Después escuché un llanto contenido. «Perdón», susurró. «No supe protegerte». Le dije que la amaba, que un día quería verla, y que estaba buscando ayuda para ella también, si quería. No respondió. Las noticias de casa llegaban por vecinos, recados torcidos, miradas. Decían que mi padre andaba furioso, que me llamaba ingrata, que decía por ahí que yo había avergonzado a la familia. El viejo sello. Pero, lejos de él, la palabra empezó a resecarse. Cuanta más gente me leía, cuando veía mi nombre firmando textos que ayudaban a otros, aquella etiqueta perdía el pegamento. Una tarde, Celeste me llamó a conversar. «Tienes hambre de futuro», dijo. «Y eso es algo hermoso de ver. Pero tu historia no necesita ser solo sobre dolor. Cuando estés lista, escribe sobre lo que te hace quedarte». Guardé el consejo como quien guarda un mapa. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Tenía pesadillas. Volvía a encoger los hombros cuando alguien levantaba la voz. Pedía disculpas por existir en reuniones. Comencé terapia en el centro de salud, luego con una psicóloga recomendada por la trabajadora social. Aprendí palabras nuevas: frontera, merecimiento, acogida. Aprendí que no es una frase completa y que quien me ama de verdad no exige que yo me apague para caber. Poco a poco fui habitando mi cuerpo con menos miedo. Hice amistad con gente que reía con los ojos, no de los demás. Descubrí que bailaba sin música los domingos, mientras limpiaba el baño de mi cuarto. Descubrí que me gustaban las suculentas porque sobreviven con poco, pero florecen cuando uno recuerda darles luz. Me reconocí en ellas. Escribí otra crónica para el periódico.
las casas donde nos salvamos. Hablé de mesas con manchas de café que se vuelven mapas, de sofás que acogen llantos sin preguntas, de ventanas pequeñas con vista a un cielo posible. Recibí más cartas. Una decía: «Me ayudaste a entender que yo también puedo salir». Respondí: «Puedes. Y cuando salgas, el mundo tendrá el tamaño de tu paso». Sabía ahora que cada paso mío agrandaba el suelo. El tiempo pasó como río difícil, lleno de curvas y piedras. Me convertí en adulta poco a poco, pero siempre cargando a la niña que un día creyó ser la vergüenza de la familia. Cada logro parecía tener dos capas: la alegría de vencer y el miedo de no merecerlo. Fue en una de esas etapas que decidí enfrentar mi pasado de frente. Volví a la ciudad para una conferencia sobre violencia doméstica. Ya escribía columnas en un periódico más grande y me invitaron a hablar sobre el poder de la palabra. Cuando subí al escenario, vi rostros atentos, mujeres y hombres que tal vez cargaban marcas invisibles como las mías. Conté un poco de mi historia, no para exponerme, sino para mostrar que la supervivencia también es una forma de resistencia. Al fondo del auditorio, vi a alguien moverse inquieto. Era mi madre. Sus ojos, cansados, se llenaron de lágrimas cuando dije en voz alta: «Nadie es la vergüenza de nadie. La vergüenza es de quien hiere». Los aplausos me envolvieron como un abrazo colectivo. Y en ese momento, sentí que la niña de 7 años dentro de mí respiraba aliviada. Después de la conferencia, encontré a mi madre en el pasillo. Me abrazó como si nunca lo hubiera hecho antes. «Perdón», repetía, como si pudiera coser el pasado con una sola palabra. Yo no sabía qué decir, pero entendí que también necesitaba liberarme a mí misma de ese dolor. Pregunté por él. Ella dijo que había envejecido sin aprender a amar, preso en sus propias cadenas de orgullo y rabia. No fui a verlo, no porque guardara rencor, sino porque entendí que algunas distancias son formas de salud. Mi madre, poco a poco, comenzó a visitarme. Descubrió en mí a una hija adulta, pero también a una amiga. Y, entre cafés y conversaciones, fuimos reconstruyendo un afecto que nunca existió del todo. Escribí entonces una última carta, no para él, sino para mí misma. No eres vergüenza, nunca lo fuiste. Eres sobreviviente, eres voz, eres camino. Doblé el papel y lo guardé dentro del mismo atlas antiguo que me acompañó en la infancia. Esta vez, no para esconderlo, sino para recordar que incluso en los mapas más viejos se pueden trazar nuevos rumbos. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo los golpes, los silencios y los apodos crueles. Veo también a la niña que aprendió a inventar, esperanza, a la adolescente que decidió irse, a la mujer que encontró en la escritura su forma de liberación. Las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Si un día alguien te llamó menos, feo, equivocado, vergüenza, escucha desde aquí. No eres el nombre que te dieron en la rabia. Eres la historia que eliges construir después. Y si mi voz llega hasta ti ahora, es para decir lo que yo quería haber escuchado en aquella cocina fría, bajo la mirada dura de mi padre. Eres digno, eres digna, mereces amor y libertad.